Buenas tardes, hermanos. Antes de dar inicio al tema del día de hoy de nuestro libro Crecer en las manos del Padre hasta la total plenitud de Dios, vamos a ver un poquito los temas que hemos visto anteriormente. Les quiero comentar que los primeros 7 temas de nuestro libro son los que vimos y repasamos en nuestro querigma que tuvimos hace un momento. ¿Cuáles fueron estos? El primero de ellos, si bien recordarán, es el amor de Dios a cada uno de nosotros. ¿Qué vimos aquí? Que Dios, nuestro Padre, a cada uno de nosotros nos muestra un amor en forma personal, en forma gratuita, en forma fiel, en forma infinita. Él desea que cada uno de nosotros tengamos una relación muy estrecha con Él, porque Él desea nuestra máxima felicidad, pero Él quiere que lo hagamos formar parte de Él. Y después vimos que a lo mejor alguien puede decir, bueno, ¿y por qué si Dios nos ama tal y como somos y nos ama tanto y nos da su amor en forma gratuita, por qué de repente nos podemos sentir tristes? ¿O por qué nos podemos sentir de repente tan abrumados y que no sabemos cómo salir? Bueno, si esto sucede, hermanos, es porque existe el pecado. Ese fue el tema, fue el segundo tema, la realidad del pecado. ¿Qué vimos? Que el mundo está amenazado y oprimido por el mal. El pecado y el mal existe por todos lados. El pecado es una ofensa contra Dios, es faltar a sus reglas, a su amor filial. Y aquí es bien importante que cada uno de nosotros nos reconozcamos como pecadores y que la única manera de salir adelante no lo vamos a lograr por nuestros propios medios. Necesitamos de la ayuda de Dios, nuestro Señor. Y también después de este punto de la realidad del pecado, vimos que si, a lo mejor muchos también podrán decir, bueno, y si está el pecado, entonces ¿cómo vamos a hacerlo? O sea, si está por todos lados, a veces me es muy difícil decirle no. No, Dios nos ama tanto, hermanos, que nos mandó a su maravilloso y único Hijo para salvarnos. Ese fue el tercer tema. Jesús es la salvación. Jesús, aquí Dios nos envió a su Hijo y nuestro Señor Jesucristo con su sangre y sus llagas nos vino a salvar. Y con su muerte nos vino a salvar de la muerte. Él desea que tengamos una esperanza de vida. Jesús, hermanos, es nuestro camino, verdad y vida. Y nadie va al Padre si no es a través de nuestro Señor Jesucristo. Ese fue el tercer tema. Después vimos un cuarto tema, que fue la conversión. Y si bien recordarán, todo lo que fue haciendo Cuaresma, estuvimos viendo este tema durante 3 semanas. ¿Qué vimos en la conversión? Rápidamente, alguna de las cosas que vimos fue que hay diferentes reacciones que uno puede tener cuando se encuentra frente al pecado. Ya sea que uno cuando está al pecado, pues señala al otro, culpamos al que tenemos enfrente, a nuestro vecino. Otra es que de repente nos sentimos tan pecadores y nos reprobamos tanto a nosotros mismos y sentimos que nada nos puede ayudar. En otra consideramos que nada más nosotros por nuestros propios medios podemos salir del pecado, y grave error. O luego también caemos en la fatalidad, donde creemos que nada ni nadie nos puede salvar y que está muy lejos de nuestro alcance el alcanzar la santidad, el alcanzar la salvación. Y así como tuvimos reacciones ante el pecado, también de repente vimos unas soluciones que uno se da a veces. ¿Cuántas veces no caemos de que no, pues el pecado no existe? Y como no existe, pues ¿qué pasa? Me doy permiso a pecar. Y pues no, esto no es así. Y bueno, tanto estas reacciones o estas soluciones que nosotros mismos nos damos, pues son erróneas ante lo que nos pide Dios nuestro Señor. Y esto sucede por la propia fragilidad humana. Y entonces, ¿qué nos pide aquí Dios nuestro Señor? Lo que Dios nos pide, hermanos, es que nos convirtamos. Su voluntad es creer que Jesús vino a salvarnos, que para convertirnos es bien importante reconocernos como pecadores, hermanos, y que Dios desea que cambiemos el rumbo de nuestra brújula, que dirijamos nuestra vida hacia Él, hacia Dios nuestro Señor,
que reconozcamos todas nuestras faltas, todos nuestros pecados en forma sincera, en forma sencilla, y también que veamos la conversión con miras a la santidad, porque todo esto es una lucha, no es fácil, pero perseverando y con la ayuda de Dios nuestro Señor y con fe se va a lograr esto. Y hablando de fe, ese fue el siguiente tema, fue el quinto tema, la vida en la fe. ¿Qué escuchamos aquí brevemente en este tema? Pues que hay diferentes maneras de vivir y creer la fe. Cuando a veces la fe la tenemos como una simple creencia, como una simple ideología, como una teoría simplemente. Y bueno, aquí es bien importante, hermanos, recordar que cuando uno desea salvar, la fe es la llave que nos va a ayudar a salvarnos. También escuchamos que para que la salvación se dé en nosotros se necesitan de dos cosas. Primero es entre el hombre que desea fervientemente ser salvado y que el hombre tenga un encuentro con el único Dios que nos puede salvar, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero para que este encuentro, hermanos, se pueda dar entre el hombre y Jesús, se necesita de un tercer elemento. Y este es la fe. La fe es el único medio que va a ayudar a que este encuentro exista, hermanos. Y bueno, después de ver este tema, llegó el tema 6, que fue el señorío de Jesús. Jesús, hermanos, debe ser el centro de nuestras vidas. Él debe ser tu Señor, mi Señor. Él es nuestro Señor de señores, nuestro Rey de reyes. Él desea que esté con nosotros, y hay que invitarlo a que camine con nosotros en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestra comunidad aquí con todos nosotros. Y después vimos el séptimo tema, que fue el don del Espíritu Santo. Si bien recordarán, hace pocas semanas que se nos dio este tema, que escuchábamos en la parte final del don del Espíritu Santo. Cuando dieron este tema, faltaba muy poco para Pentecostés. Y cuando escuchamos esto, se nos decía en el tema que así como María se reunía con los apóstoles para orar y estar en oración, así nosotros, hermanos, tenemos que estar aquí juntos en la comunidad, en nuestras familias, en nuestros hogares. Hay que estar orando, hay que estar clamando al Espíritu Santo, hay que estar pidiendo que nos libere, que nos fortalezca, que esos frutos que nuestro Señor desea mandar se pueda lograr a través del clamor de nosotros, a través de nuestras súplicas, de nuestra oración, que todas esas semillitas que se estén plantando podamos ver crecer esa planta. Hay que vivir, hay que pedirlo fervientemente y con mucha fe, hermanos. Y bueno, en esto consistieron los primeros 7 temas de nuestro carisma.